Bien, ahora vamos a ver tres ejercicios. Uno ya lo resolvimos, pero vamos a ver y vamos a comparar tres ejemplos donde se involucran diferentes situaciones, diferentes cantidades o diferentes masas, y un ejercicio que básicamente podría ser el mismo tiene resultados diferentes. En este primer caso que ya resolvimos, que teníamos un calorímetro, teníamos un equivalente en agua de 50 gramos, habíamos explicado que esto representaba una masa equivalente a la cantidad de calor que podría absorber el termómetro, el agitador y el vaso calorimétrico. Entonces todo eso lo expresamos en una cantidad de agua equivalente de 50 gramos. Teníamos 10 gramos de hielo a 0 grados centígrados y 400 gramos de agua también a 0 grados centígrados. Introducíamos dentro del recipiente 10 gramos de vapor a 100 grados centígrados. Me preguntaban la temperatura final de la mezcla y la composición, la temperatura final del sistema y la composición final de la mezcla. Composición final de la mezcla se refiere a qué cantidad de, como yo tengo acá vapor, hielo y agua, me preguntan cuándo la temperatura final, o sea, cuando llegue a la temperatura de equilibrio, que va a haber dentro del vaso calorimétrico. En este caso, la temperatura final es de 10,9 grados centígrados, toda la masa de hielo se debe haber fundido y todo el vapor se condensó, por lo tanto, la composición final del sistema sería la suma de 400 gramos más 10 gramos, 420 gramos de agua a 10,9 grados centígrados. En el otro caso, que tengo 10 gramos de vapor a 100 centígrados que voy a introducir, o sea que es la misma cantidad de vapor. ¿Qué ocurre? Hay 120 gramos de hielo a 0 grados centígrados y 200 gramos de agua también a 0 grados centígrados. Me vuelven a preguntar la temperatura final del sistema y la composición final de la mezcla. Y en en el tercer caso, voy a tratar de respetar los colores de las fibras. Tenemos 50 gramos de vapor a 105 grados centígrados, tenemos 20 gramos de hielo y 100 gramos de agua a 0 grados centígrados. También me preguntan la temperatura final y la composición final de la mezcla. Vamos a ver, este sería el caso número 1, este sería el caso número 2 y este sería el caso número 3. Vamos a tratar, ahora vamos a ver el caso número 2. Entonces, voy a pasar un poquito acá. Yo lo primero que tengo que hacer, o lo primero que tengo que verificar, es si la cantidad o la masa de hielo que hay acá, yo introduzco 10 gramos de vapor. Acá yo tengo 10 gramos de vapor a 100, 120 de hielo y 220 gramos de agua. Puede ocurrir que la cantidad de vapor no alcance a fundir toda la masa de hielo. Entonces yo, en ese caso, si los 10 gramos de vapor no alcanzaran a fundir toda la masa de hielo, ¿qué es lo que va a pasar? La temperatura final del sistema va a ser 0 grados centígrados. Por lo tanto, debo ver previamente, calcular a ver si la cantidad de calor que me entrega el vapor alcanza a fundir toda la masa de hielo. Para esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, el vapor va a entregar, ¿qué cantidad de calor va a entregar el vapor? El Q que va a ceder el vapor va a ser igual a la masa de vapor por el calor latente de condensación más esa misma masa de vapor transformada ahora en líquido por el calor específico del agua por la temperatura final, que la temperatura final va a ser 0 grados, o sea, puede entregar calor latente desde 100 grados centígrados hasta 0, además del calor latente de condensación. La temperatura final va a ser 0 grados centígrados y la temperatura inicial va a ser 100 grados centígrados. Acá estamos con calor latente de condensación y calor sensible. Ustedes van a ver que esto ya me queda negativo y este LC, que muchas veces se presta a confusión,
he visto a través de los años que este LC por ahí se confunden y no le ponen después el signo en negativo y el resultado les termina dando mal. Entonces, si yo reemplazo el valor de LC, va a ser negativo, porque LC, se acuerdan, es igual al menos LB, porque la misma cantidad de calor que cede es la misma cantidad que absorbe. O sea, si yo lo tengo que pasar de líquido a vapor, le tengo que tener una determinada cantidad de calor, y si pasa de vapor a líquido, me entrega esa misma cantidad de calor. Por eso es que en valor absoluto LB y LC son iguales, con la diferencia de que uno tiene signo negativo. Si yo reemplazo acá, ¿qué es lo que voy a tener? 10 gramos de vapor por 538 calorías por gramo. Este 538 va a ser negativo, más, cuando haga esta cuenta, 100 menos 0 también me va a quedar negativo, menos la masa de vapor, que va a ser 10, o sea, sería la masa de vapor transformada condensada por el calor específico. Como estamos entre 0 y 100 grados centígrados, es 1 caloría sobre grado centígrado por 100 grados centígrados, por 100. Entonces, si hago estas cuentas, acá, ¿qué me da? 5.380 menos 5.770 menos 1.000 calorías y calorías. ¿Esto qué me quiere decir? Que el vapor puede ceder o cederá 6.380 calorías. Eso es lo que es capaz de ceder el vapor. Ahora voy a averiguar la masa de hielo. Son 120 gramos de hielo a 0 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor le debo entregar a esa masa de hielo para fundirla completamente? Entonces, la cantidad de calor que va a absorber el hielo, ¿cómo la voy a calcular? Como la masa del hielo por L latente de fusión. Acá, ¿qué voy a tener? Tengo 120 gramos por 80 calorías por gramo, y si hago esta cuenta, yo la tengo anotada por acá para ser más rápido, esto me va a dar 9.600 calorías. ¿Esto qué me quiere decir? Que la cantidad de calor que es capaz de entregar el vapor no alcanza para fundir toda la masa de hielo. Por lo tanto, el vapor va a llegar a 0 grados centígrados y esa temperatura no va a cambiar, porque va a seguir coexistiendo dentro del sistema. O sea, solamente una parte de la masa de hielo se va a fundir y va a seguir estando la masa de hielo. Por lo tanto, la temperatura final del sistema, que contestaría la primera de las preguntas, ¿cuál va a ser? 0 grados centígrados. Temperatura final del sistema, 0 grados centígrados. Si venimos a esta hoja que me pregunta la temperatura final del sistema, sería 0 grados centígrados. Si yo, en este caso, hubiese planteado las ecuaciones como lo hacemos normalmente, con este análisis de que el Q absorbido más el Q cedido es igual a 0, y de donde sale que el Q absorbido es igual a menos Q cedido, que es lo que hacemos normalmente, acá, como en el primer ejercicio, me va a aparecer la temperatura final en diferentes términos. Voy a despejar la temperatura final y me va a dar una incoherencia. A lo mejor me da 114 grados centígrados, o un número rarísimo, o me da una temperatura negativa. Esto que me está indicando que la ecuación esta no se puede plantear, porque la temperatura final, porque la masa de hielo no se fundió completamente. Entonces, presten atención, mucha atención a esto, porque ¿qué ocurre? Cuando plantean esto y le da un número raro, terminan haciendo nuevamente esto, tratando de encontrar un error, y el error no está en esto, sino que está en que toda la masa de hielo no se alcanzó a fundir. Ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular la composición final de la mezcla. Composición final de la mezcla, ¿qué es lo que significa? Lo que me están preguntando es qué cantidad de agua va a quedar, qué cantidad de hielo va a quedar y qué cantidad de vapor va a quedar. Si es que van a existir los tres. Acá puse y hielo. Entonces,
lo primero que voy a hacer va a ser ver qué cantidad o qué masa de hielo se fundió. Yo sé que el vapor me puede entregar, o sea, el Q que puede ceder el vapor va a ser de 6.380 calorías. Entonces, esas 6.380 calorías van a ser igual a una masa de hielo por su calor latente de condensación, de fusión. Empiezan a mezclar ya. Calor latente de fusión. O sea, 6.300, la pregunta que me hago, para plantearla de otra manera, 6.380 calorías. ¿Qué masa de hielo pueden llegar a fundir? Despejo acá la masa de hielo y me va a quedar 6.380 calorías sobre 80 calorías por gramos, y me va a dar que la masa de hielo va a ser de 79,75. Tengo tantas cosas anotadas. 79,75 gramos. O sea que esto en realidad dejó de ser hielo para pasar a ser agua. Entonces, si yo quiero ver cuánta agua hay dentro del sistema, ¿qué voy a tener? Los 200 gramos de agua que existían ya dentro del calorímetro. Se van a sumar 79,75 gramos, que es el hielo que se fundió. Y la otra pregunta es, el vapor se condensó completamente, o sea que el vapor condensado van a ser 10 gramos más, 10 gramos de vapor. O sea, el vapor que se condensó, el hielo que se fundió y el agua que existía en el calorímetro. Sumo esto y me va a dar 75 acá, 9, 8, 2. 289,75. Esto es la cantidad de agua que quedó dentro del calorímetro. Si ahora quiero saber cuánto es la masa de hielo que quedó, ¿qué hago? Yo sé que tenía 120 gramos de hielo dentro del calorímetro, le resto los 79,75 y me va a dar un número que tengo por acá, que es 40,25 gramos de hielo. O sea, esta es la masa de hielo que no se alcanzó a fundir y que me da como resultado que la temperatura final sea 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Agua 289,75 gramos a 0 grados centígrados. Hielo 40,25 gramos a 0 grados centígrados también. Esto lo puse al revés, 0 grados centígrados. Y vapor 0, no va a haber vapor. Esto es la composición final de la mezcla.